¿Cómo están? Bueno, acá nos encontramos nuevamente con el segundo capítulo de lo que sería nuestro software GEMS, ¿sí? Hoy vamos a estar explicando cosas nuevas, vamos a estar hablando sobre temas de precios que tanto les interesan bueno, a todos nuestros distribuidores y demás. Así que si les parece, como siempre, les pido, por favor, que mantengan los micrófonos apagados. Si quieren hablar, nos pueden escribir por el chat, nos avisan, levantan la manito, como siempre. Ahí estoy viendo que se va sumando más personas, así que damos apenitas unos minutitos y ya vamos a ir presentando a nuestro querido compañero Richard, nuestro técnico acá, que nos va a estar contando cosas nuevas, me imagino, ¿no, Richard? Y sí, buenas tardes. Porque da Bueno, para bastante este software. sí, el día de hoy vamos a estar dando más que todos ejemplos de uso, vamos a estar repasando algunos conceptos para, bueno, intentar abrir la cabeza de aquellas personas que piensen ya en el software como tal. Vamos a estar hablando también de los precios y vamos a estar dando un ejemplo de cómo poder añadir esto como valor agregado a tu oferta de negocio. Así que, bueno, espero que para todas las personas que están acá el día de hoy sea de total agrado. Y nada, también nos encontramos con la presencia de Pablo Caruso, que nos va a estar dando una mano en el día de hoy. Así que, Bien, bien. O sea que esto es de gran interés para todos aquellos distribuidores quizás de Gralf, porque le vamos a dar ese plus de, bueno, comercial también se podría decir, ¿no? correcto, Bien, correcto. Sí, bien. buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a dar una parte que va a ser la parte final, donde vamos a un precio de referencia y abrir un poco las opciones de cómo se puede trabajar esto con su cliente. Bien. Bueno, ¿les parece si arrancamos, Richard? Bueno, excelente. Saludamos de paso, ya que estamos, a la gente de Santiago Con, siempre ahí presente, de Ingeniería Bogio también, clientes de Gralf, que están acompañándonos, bueno, un poco porque necesitan que vos les enseñes cómo van a comercializar Gems. Así que todo tuyo. Hay muchas preguntas sobre eso. Así que bueno, vamos a arrancar con la capacitación o el webinar del día de hoy. Como siempre, para los primeros tres, no me voy a cansar de repetirlo para aquellas personas que no estuvieron en los webinars anteriores. Vamos a dar un repaso muy breve de qué es el software de GEMS. Bien, este software es un software pensado para poder hacer lo que sería diagnóstico de fallas, monitorear las variables que son eléctricas, que generalmente son las que tenemos en nuestra red. Podemos también hacer o generar eventos en base a esas variables, hacer lo que sería estudios de eficiencia energética y entre un montón de cosas que en realidad lo va a limitar la capacidad o el conocimiento que tenga la persona que lo va a aplicar. Así que bueno, de eso vamos a estar dando algunos ejemplos más adelante. Acá, cuando nosotros pensamos a qué público íbamos a dirigir este software, especialmente lo pensamos para técnicos electricistas e ingenieros. ¿Pero por qué? Porque para poder hacer lo que sería el uso de este software como tal, tienes que tener un conocimiento técnico de las variables, porque si no, no vas a poder aprovecharlo y además a la hora de hacer la conexión del software, tienes que ser obviamente un técnico matriculado para que no corras ningún tipo de riesgo o peligro a la hora de hacer la instalación. Nosotros lo que pensamos con este software es hacer que el valor agregado de la oferta de servicio digamos, de la persona que lo quiere contratar este software crezca, ¿sí? O sea, por lo menos si es un instalador, un técnico electricista instalador, él puede ofrecer este servicio como parte de una oferta extra, digamos, dentro de su cartera de servicios. Bien, acá vamos a repasar muy brevemente cómo sería el formato de conexión, donde vamos a tener los dos analizadores de red de Gralf. Uno es el MH, el otro es el MP.
El MH es, digamos, un poco más completo, ya que tiene lo que sería la medición de armónicos. Y el MP no tiene esta medición de armónicos, pero no quita que es un modelo también que cuenta con una gran cantidad de variables que puede medir en la red. Los dos cuentan con lo que sería, a su vez, una contraseña para que ningún tercero pueda acceder a los datos que ya están configurados en el equipo. Bien, una vez teniendo el analizador de red, lo combinamos con lo que sería un convertidor RC485. Este convertidor va a ser el encargado de llevar toda la información del analizador hasta nuestra nube y hasta nuestra plataforma de GEMS. Con lo cual vamos a poder usar esta plataforma a través de cualquier dispositivo inteligente, ya sea laptop, sea computadora o dispositivo móvil. Ese sería prácticamente el modo de uso y lo que necesitamos para tener el software. Muy bien. Acá ya comenzamos a entrar en lo que sería la parte más teórica y los ejemplos de uso para cada uno de lo que serían estas variables. Por lo menos aquí el primer ejemplo que nosotros quisimos traerle a todos ustedes es el análisis de la tensión de línea. ¿Bien? Y acá, más que todo, queremos que ustedes se pregunten o que le hagan saber a su cliente de qué pasaría si la zona donde está ese cliente es una zona donde hay problemas en la tensión. Ojo, porque esto es muy común, o sea, es más común de lo que creemos. Generalmente en el interior del país, muchas veces nosotros nos encontramos con clientes que nos pedían, por lo menos los protectores de tensión, que fueran configurables, debido a que la tensión no era tan estable. O sea, generalmente se mantenía una tensión muy alta o una tensión muy baja. Entonces, en ese caso, nosotros podemos usar este sistema y el analizador para resolver los problemas que tengamos en la red. Un ejemplo de esto sería, podríamos analizar lo que son las líneas inestables, así como lo podemos ver en los gráficos. Se puede apreciar que el voltaje, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, el voltaje varía de 330 a 338 en un periodo de tiempo que, bueno, digamos que debería ser más acotado, más estable, ¿sí? Esas tensiones. También con el software vamos a poder identificar cuando tengamos pérdida de fase en el sistema y lo que son variaciones de tensión de alta y baja tensión, pero digamos las tensiones permanentes. Bien, entonces esto, el estudio de todas, de los gráficos y de las variables del histórico, nos va a llevar a hacer ciertas preguntas o recomendaciones que nosotros le podemos dar a la persona que contrata nuestro servicio. En este caso, podemos decirle que necesita algún protector o no, dependiendo de la zona donde está y dependiendo de la lectura que nos indiquen los gráficos. Entonces, bien, si este caso sucede, nosotros lo que le venimos a traer son las posibles soluciones. O sea, ¿qué podríamos hacer en ese caso de que yo encuentre en mi cliente alguna de estas fallas? Pues bien, dentro de la primera solución, o el primer paso de la solución, sería la revisión de los históricos de voltaje, ¿sí? Que podemos llevarlo desde 12 hasta 24 meses. Esto va a depender del tipo de plan. El básico cuenta con 12, el Pro y el Expert con 24 meses. Ok, como pueden ver en esta imagen, se puede apreciar que nosotros podemos acotar el tiempo, ya sea la última hora, ya sea por día, ya sea en la fecha de ayer únicamente, las últimas 24 horas, esta semana. O sea, en realidad, acá lo que podemos hacer es un acotamiento del tiempo bastante exacto. O sea, nos podemos también manejar en rangos de fecha, ya sea, yo necesito saber, bueno, esto obviamente va a depender del tiempo que esté instalado el equipo, ¿no? O sea, si instalamos el equipo en enero, no podemos pedirle gráficos o históricos que estén en diciembre. Pero bueno, esto lo que va a hacer es que nosotros, si queremos ver exactamente lo que pasó el 24 de febrero, por decir algo, simplemente configuramos la fecha en este buscador y nos va a arrojar el resultado gráfico de ese día. El segundo paso para dar la solución a este problema sería la toma de precauciones o toma de acción. O sea, ¿qué voy a hacer yo como instalador
para darle una solución a mi cliente. O sea, ¿qué le puedo ofrecer dependiendo de la gráfica que estoy leyendo? En este caso, como pudimos ver que la tensión varía mucho, y yo sé que en la zona donde estoy existe este riesgo, son zonas, digamos, de peligro, por decirlo así, lo más recomendable sería ofrecerle un protector de tensión y dejar su instalación completamente segura, ¿no? Esto, digamos que a pesar de que los protectores de tensión sean obligatorios para las instalaciones eléctricas, lo que queremos con este ejemplo es poder brindarles o darles las posibles opciones o alternativas que usted puede tener para hacer la solución a los problemas. Richard, Sí, sí. Digamos, manteniendo la línea que vos comentaste, lo que quiero hacer aclarar y hablar con los colegas es lo siguiente. Muchas veces pasa que llegamos al cliente y tenemos que buscarle una solución, ¿sí?, a un posible problema. Ahora, la realidad es que lo que pasa hoy en día es que llegamos y no sabemos bien qué ha pasado, ¿sí? Tal vez hubo una sobretensión en algún momento, pero no sabemos si persistió, si fue solamente un momento. Entonces, ¿qué es lo que empieza a cambiar ahora? Bueno, con GEMS lo que empieza a cambiar es que ya la otra vez lo charlamos respecto del histórico que nos permite ver, es, espera, antes de generar una acción correctiva, primero voy a ver qué pasó. ¿Sí? Porque por ahí, por ejemplo, vos das el ejemplo de colocar un protector de tensión, pero tal vez fue una situación muy puntual en algún momento que no se considera por ahí tener que colocarlo y sí se considera tener que evitar ese momento. No sé, pudo haber sido a última hora, en los momentos donde hay picos de consumo. Entonces, empiezo a tener mucha más información de la que antes tenía, para luego sí ir al paso 2, que es el que vos comentás, donde puede ser colocar un protector, tener que evitar ciertos momentos donde por ahí la red se torna inestable, ¿sí? Pero no estoy como, yo como técnico ahora me pongo, no estoy como cuando estaba antes de tener esta herramienta, ¿sí? Donde no puedo estar continuamente monitoreando y yendo todos los días a ver cómo está la red de mi cliente. La verdad que sería inviable eso. Bueno, con GEM sí se torna viable y lo vamos a charlar en el final, donde hablemos de tarifas y de las formas en que los cuales se puede comercializar, para abrir un poco la cabeza justamente de esto, de cómo puedo trabajar la herramienta. claro, y como bien decís, en realidad muchas veces ha pasado en el propio rubro que ocurre una falla, ya sea el fin de semana, no estuvo nadie en la planta, por ejemplo, tiene que llegar el técnico al día siguiente a adivinar qué fue lo que pasó el día Sí, anterior. O sea, es como, exactamente. bueno, tiene que preguntarle a Juancito, tiene que preguntarle a Pedro, ¿qué fue lo que pasó, qué viste, si estuvo algo? No. Aquí directamente te vas al histórico, te olvidas de eso y ya de una vez realizas lo que sería el diagnóstico de la falla. O sea, no tienes que estar adivinando, no tienes que estar inventando cosas que no son. Directamente te vas al histórico y se acabó el problema. Sí, exactamente. Como vos decís, muchas veces ni siquiera lo puedo ir a auditar porque no puedo ir un domingo. Y si lo hiciera, qué caro sería eso, ¿no? Y lo que van a ver al final es qué fácil lo puedo solucionar por ahí implementando GEMS con cualquiera de los multimedidores que ya hemos visto. Correcto. Bueno, para avanzar entonces con el paso 3, podríamos hacer un seguimiento de la acción correctiva. Entonces, después de yo hacer el diagnóstico, tener una acción en la variable, yo debería, o sea, sería lo ideal, tener un seguimiento de esa variable, o sea, cómo está actuando ahora, en el caso de que si el protector actuó, necesito saber cuánto tiempo estuvo cortada la luz porque estuvo una alta tensión, cuánto estuvo protegiéndome el medidor, digamos, la instalación. Necesito hacer un diagnóstico de cada cuánto tiempo estoy teniendo problemas de luz
en mi instalación. O sea, hay un montón de cosas que pueden surgir a partir de este análisis que obviamente le va a facilitar lo que sería ya sea costo de mantenimiento, de reparación, lo que sería el costo económico, que es muy importante, a el dueño de esa industria que está contratando el negocio o de la pyme, en el caso contrario, ¿no? Entonces, bien, dando el ejemplo de lo que sería el voltaje, nos gustaría ahora dar otro ejemplo, pero basado en la corriente. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro tablero eléctrico que hacer un análisis de distribución de carga? ¿Bien? Generalmente, acá para entrar un poco en contexto, lo que tenemos es que cuando las cargas están equilibradas, generalmente las corrientes deberían ser similares. ¿Bien? Entonces, en el desequilibrio de las cargas, agregando ya sea otras cargas, generando mucho más consumo, lo que vamos a tener es que las temperaturas van a empezar a incrementar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a tener un problema, o vamos a tener que solucionar un problema térmico, por lo menos, ¿sí? Donde, para el ejemplo que nosotros decidimos mostrar hoy, vamos a tener que, en este caso se hizo la medición de las tres corrientes, de la fase A, de la fase C y de la fase B, o sea, R, S y T, y donde se pudo ver una anomalía en la fase B. ¿Sí? No sé si pueden apreciar también que en el gráfico, si nos damos cuenta, vamos a tener R y T con valores muy parecidos y la fase S va a estar en un valor muy elevado, o sea, llegando hasta los 21 amperes. Entonces, ¿qué podríamos dar como solución a nuestro cliente de que llegara a pasar este problema? Pues bien, o bueno, en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Que todos deberíamos conocerla. Una de ellas sería los daños en el equipamiento eléctrico. La otra sería la parada de producción, que también, digamos, afecta directamente al costo de la industria. Y la tercera, en este caso, que es el peor, serían los incendios. Esto es lo último que queremos en nuestra instalación, ya sea por la seguridad de las personas que están dentro del edificio, en el caso de estarlo, y porque también puede llegar a arruinar los componentes o maquinarias que tengamos conectados en nuestra red. Ok, pasando acá a lo que sería la posible solución a esa falla, lo primero que podríamos hacer con el software de GEMS sería crear un evento. Cuando nosotros creamos el evento en el Plan Pro o en el Expert, vamos a tener que podemos configurar ya sea una o diferentes variables dentro del mismo evento. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo quiero revisar las tres fases y quiero ver que si no pasa de cierto valor o si pasa de cierto valor que me envíe una alerta, yo lo puedo hacer tranquilamente dentro del mismo evento en este caso. Una vez que configuramos el evento, el segundo paso sería, si esa variable llega a presentar algún tipo de anomalía, nosotros vamos a recibir lo que sería una alerta, ya sea por Gmail o por Telegram. El tercer paso sería una acción, ¿sí? Llevar una acción a cabo. En este caso, bueno, sería activar una cámara térmica mediante, digamos, un Arduino por SMS. Existen diferentes aplicaciones que pueden llevar, digamos, cada vez que yo recibo un correo, envío un mensaje de texto. Acá lo que no vamos a hacer referencia o alusión a una aplicación como tal, pero lo que nos gustaría es que ustedes sepan primero que se puede hacer ese tipo de conexión en nuestro sistema y que, bueno, ya dependerá de cada uno, digamos, de los requerimientos o soluciones posibles que tenga debido a la experiencia de campo, ¿sí? Que esto también es muy importante. Richard. Sí. Sí, quiero acotar dos cositas. La primera, en el slide anterior, donde vos marcás que se desequilibran un poco las redes, pensemos lo siguiente, nosotros
por ahí como responsables eléctricos de la planta no estamos, de nuevo, continuamente, y sí tenemos técnicos que, o los mismos operarios o la gente que trabaja en la planta, que va introduciendo consumos, ¿sí? Va introduciendo consumos progresivamente y a veces no llegamos a tiempo de auditar eso, pero la realidad es que pasa. Ese ejemplo que vos marcás es bien clarito, donde se ve una de las fases, no sé si sobrecargada, pero sí bastante desequilibrada con el resto, y no lo podemos atajar, eso pasa. Ahora, eso como para marcar algo clásico que sucede y que nosotros después nos encontramos con el problema, que ahí es donde vos marcás problemas de recalentamiento digamos, en las conexiones, caso típico, que con una cámara termográfica lo podemos encontrar, pero lo encontramos luego de que ha pasado, o directamente, bueno, una catástrofe como la que figura ahí en el tablero. Ahora bien, fíjate qué interesante, voy a ponerle valores al ejemplo ¿cómo se llama? De las alertas, ¿sí? Pasar el slide siguiente, por ejemplo. Yo lo que puedo hacer, como vos dijiste, es generar un evento y directamente puedo decir, bueno, si yo tengo dimensionado mi fase para 60 amperes, ¿sí? Por ejemplo, las 3 fases de mi subred o mi tablero de distribución, directamente yo puedo decir, pongo una alerta para cada fase en el 80% de la carga, de la I nominal, y se terminó el problema, ¿sí? Yo antes de encontrar, digamos, la consecuencia, ya me llegó la alerta al teléfono diciendo, pará, esta fase está al 80-85%, y estoy atajando el problema y no tengo que ni siquiera ir a listarlo. O sea, no tengo que ir a buscar el historial. Como decís vos, coloco la alarma, ¿sí? Coloco el evento, lo seteo en el 80%, 90% si quiero ser más extremo, y voy a tener el aviso antes de que pase el posible problema que lo nombraba vos, si no me equivoco, en la charla anterior, por supuesto va a ser más caro que poderlo monitorear desde antes. Correcto. Y ¿Sí? muchas veces no tenemos en cuenta el hecho de esto, o sea, de tener estas gráficas, porque generalmente cuando, por lo menos se va a abrir una industria o algo, se hacen cálculos. Los cálculos ameritan que tienen que decir, bueno, para el cable que nosotros estamos conectando en esta sección, tiene que haber una corriente máxima, tiene que haber cierto voltaje, etc, etc, etc. Se hacen esos cálculos, pero al pasar el tiempo, al pasar los años, lo que va a suceder es que agregando las cargas, ese sistema va a empezar a, digamos, desbalancearse, va a empezar a tener problemas. Entonces ahí, digamos que va a ser como una acción correctiva, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, vamos a tener que hacer ajustes en el sistema que ya está diseñado en ese momento. Así que no es algo tampoco común, o sea, en realidad pasa mucho y que nosotros tenemos la solución a través de este software de poder brindar a nuestro cliente que tenga mayor confianza o seguridad de que su instalación no va a correr ningún tipo de riesgo o que nosotros estamos garantizando que todos los parámetros que estamos recibiendo los va a recibir con los valores acordes. ¿Bien? Ok, entonces vamos a avanzar con el otro ejemplo que le teníamos preparado el día de hoy, pero antes me gustaría hacer una aclaración sobre este término que es muy importante y nos va a servir para las siguientes presentaciones o filminas. Aquí vamos a hablar de qué es el factor de potencia. Este es un término muy polémico. Muchas veces asociamos lo que sería el factor de potencia diciendo que es igual al coseno de phi, pero no es así. Acá vamos a aclarar, lo primero que nos gustaría hacer es hacer esta aclaración de que en el factor de potencia vamos a tener, digamos, como dos componentes, lo que sería el coseno de phi y la distorsión armónica. Los dos son importantes y digamos como que van de la mano para llevar el factor de potencia a el valor deseado, que en este caso es la unidad. Entonces,
el día de hoy vamos a hacer más énfasis o referencia o hincapié en lo que sería el coseno de phi. Y bueno, en otra oportunidad de pronto hablaremos un poco más sobre la distorsión armónica, que es un tema bastante, digamos, extenso y mucho más, digamos, técnico y complejo para poder explicarlo. Pero bueno, entonces, conociendo esto, vamos a tener que actualmente, si nosotros vamos a revisar cualquier instalación, y si tiene uno de estos componentes, ya sea transformadores, alumbrado fluorescente, motores, hornos, rectificadores, soldadoras eléctricas, variadores de velocidad, si nosotros vamos a la empresa y damos un paseo muy rápido y vemos que está compuesta por estos equipos que acabo de mencionar, pues usted va a tener en su red eléctrica lo que sería, digamos, una reactancia inductiva, ¿sí? Que es la potencia que no se necesita para nada, o sea, es la potencia que no es aprovechable a los ojos de toda la maquinaria o la instalación eléctrica que tengamos en ese momento. Entonces, bueno, para resumir un poco el contexto, o para entrar en el contexto de lo que sería el coseno de phi, primero, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos cuándo este valor es bueno o es malo. Pues bien, directamente cuando tenemos un coseno de phi unitario, eso significa que la instalación está al máximo, o sea, digamos que toda la energía que está requiriendo desde la instalación o desde el distribuidor eléctrico, la estás aprovechando al máximo, pero no es lo que suele pasar en las industrias. O sea, en las industrias no podemos encontrar coseno de phi con, digamos, un ángulo más elevado, y esto va a ocasionar que tengamos más pérdidas en lo que sería la potencia. Todo esto también está relacionado a lo que sería el concepto de triángulo de potencia, donde vamos a tener la potencia activa, que es la potencia que en realidad usamos para alimentar los equipos y puedan funcionar correctamente. Después tenemos la potencia reactiva, que es la potencia que no podemos aprovechar, y luego vamos a tener la potencia aparente, que sería como la suma fasorial entre ambas potencias. Muy bien. Una vez aclarado este punto de lo que sería el factor de potencia, nosotros vamos a hablar un poco de cuáles serían las ventajas de poder corregir este factor de potencia o específicamente el coseno de phi. O sea, cuando usted vaya hacia la persona que le está brindando el servicio, ¿qué es lo que le va a decir? O sea, ¿qué le va a ofrecer? ¿Qué le va a decir? Mira, cuando tú hagas la corrección del factor de potencia, ¿qué vas a ganar? Bueno, acá enumeramos, digamos, ciertas ventajas o beneficios que usted puede decirle a su cliente que va a obtener luego de hacer esta corrección. Una de ellas sería aumentará la vida útil de la instalación. Después vamos a tener una mejora en la calidad del producto técnico del suministro que recibe el cliente. Esto es más que todo relacionado, digamos, a lo que estoy necesitando que me suministre el distribuidor eléctrico. También podríamos decir que reducirá las pérdidas por recalentamiento en las líneas y también en los elementos de distribución. Evitará la sobrecarga de las líneas de distribución, disminuirá los tiempos de mantenimiento preventivo por deterioro, y acá, digamos que van a estar los puntos claves que usted le va a ofrecer a su cliente el día de llevarle la propuesta de GEMS. Una de ellas sería que va a regular la tensión del suministro. Otra sería que evitará la penalización en la facturación. Y este punto, ojo acá, porque este punto es muy importante a la hora que usted ofrezca el servicio. Bien, porque esto es lo que, digamos, va a enganchar a ese potencial cliente que usted tenga. El hecho de que usted pueda hacerle ganar más dinero a su cliente, digamos que va a ser un plus muy importante para que ese cliente pueda confiar en usted y pueda adquirir el servicio mediante su oferta. Bien, entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Si acá prácticamente el factor de potencia o el coseno de phi es bajo, entonces cuidado porque usted va a tener una multa en su instalación eléctrica. Bien, dependiendo de la zona, también donde nosotros estemos,
digamos que los factores de potencia o el coseno de phi están limitados a cierto valor. Acá, en el gráfico, como podemos apreciar, digamos que, para dar un ejemplo muy breve, lo que sería Santa Fe y Córdoba, las distribuidoras eléctricas te dicen que el coseno de phi o el factor de potencia tiene que ser mayor a 0,95. Bien, o sea que si nosotros bajamos ese número, nos van a estar multando por ese factor de potencia. Acá, en Capital y Gran Buenos Aires, es un poco más flexible, digamos, llegando hasta los 0,85. O sea que en Santa Fe y en Córdoba tenemos que sí o sí ajustar bien ese factor de potencia y hacerlo lo más cercano a la unidad. Otro punto que es no menos importante es la aclaración de que hay lugares en el país donde si el factor de potencia que tiene tu industria es menor a 0,6, vas a recibir una alerta y te pueden llegar a cortar el suministro eléctrico. Para poder hacer la corrección de este factor de potencia, lo podemos hacer a través de lo que serían bancos de capacitores. Pero para poder dar solución por los bancos de capacitores, hay dos formas de hacerlo. Una sería la forma por tabla, que ya está todo tabulado, y la otra sería la forma manual, a puro cálculo, por decirlo así. En esta oportunidad no vamos a explicar directamente ambas, pero sí les queremos mencionar de que existen las dos soluciones y que de cualquiera de las dos puede dar solución a través de las variables que obtenemos del analizador en el software de GEMS. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hasta acá, no sé si habrá preguntas. Ok. Bueno, continuamos. Otra de las ventajas, que también muchas veces pasamos por alto, sería el hecho de poder evitar el calentamiento en los conductores. Bien, acá lo que vamos a hablar es sobre el conductor, o sea, que nosotros tenemos que verlo como si fuera un caño de agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos un conductor más grande y uno más chico, ¿por dónde va a pasar el agua de mejor forma? Aquí, obviamente, por lógica, debería pasar por el conductor más grande. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que idealmente hacer que suceda. Acá lo que va a pasar es que cuando ese conductor se ve ya, digamos, forzado o está transmitiendo su capacidad máxima, el propio material del cable, o digamos la resistencia, va a aumentar en conjunto a la temperatura. Entonces, cuando tenemos ese aumento de resistencia, cuando tenemos el aumento de temperatura, aumenta la resistencia, bien, y por ende podríamos llegar a tener otros problemas relacionados a esto, y uno de ellos sería la caída de tensión. Bien, entonces, acá hicimos una serie de pasos de cómo ocurriría generalmente este tipo de problema. Lo primero que vamos a encontrar sería la sobredimensión de la potencia, o sea, en el cable va a estar circulando ya sea la potencia activa o la reactiva. Esto va a producir un calentamiento de los conductores. Seguidamente vamos a tener un aumento de la resistencia, y como la resistencia es directamente proporcional a la resistividad, digamos, del material del cable, también va a incrementar en este caso. Luego de sucedido estos puntos, es donde va a ocurrir la caída de tensión. Esta caída de tensión va a generar posibles problemas en los aparatos que tenemos conectados en nuestra red eléctrica, y a su vez vamos a tener una pérdida de potencia en kilowatts en los conductores. Acá, haciendo un análisis, digamos, bastante rápido en lo que sería el software, si nosotros, para poder dar una solución bastante rápida, por decirlo así, en el propio software, ya con conocer cómo actúa el gráfico de tensión, por lo menos en este ejemplo en particular, podemos darnos cuenta que hay una caída de tensión cuando se incrementa la potencia. Acá, ojo que lo que queremos hacer énfasis es
en el fenómeno como tal que nosotros podemos revisarlo en el software, ¿bien? Ya sea por el histórico o si pasó en el mismo día en el que ocurrió el evento y queremos hacer la revisión rápida, a través del software vamos a poder tener esta información. Entonces, para este ejemplo, por lo menos tenemos el voltaje, que es de 238 y bajó hasta 232, siendo esto una caída de tensión del 2.5%. Bien, esta caída obviamente puede ser mucho más grande y obviamente va a depender de, digamos, del problema como tal que se esté dando en ese momento en la red. Richard. Sí, ahí te escuchamos, Pablo. Richard, me gustaría que vuelvas al slide donde está el país para marcar, repasar dos cositas. El anterior. Fíjate una cosa que vos comentaste, yo quiero dar un ejemplo para que den la dimensión del problema. Vos comentaste que hay zonas, yo no lo sabía, pero me estás diciendo que hay zonas donde te pueden llegar a cortar el suministro, ¿sí? O sea, convengamos que este intercambio, esta potencia, digamos, que empieza a intercambiarse entre las cargas inductivas, perjudica a la distribuidora y por eso viene este problema. Correcto. Pero imagínate si a una planta de producción, por ahí, de nuevo, hoy tiene un factor de potencia equilibrado dentro de lo permitido y dentro de 15, 20 días, un mes, se empieza a caer y llegamos al corte de suministro, ¿sí? O sea, en una planta de producción eso puede ser un gran dolor de cabeza. Fatal. Con lo cual, quiero marcarlo que, de nuevo, por ejemplo, no sé si lo vas a presentar después, pero se me ocurre, yo puedo generar una notificación, una alerta, ante el famoso 0,6 que acabo me mencionás, como límite, o 0,65 como límite, y puedo evitar el problema futuro que me va a causar el corte, ¿sí? Con una multa por reconexión y toda la pérdida de producción en ese día o 2 días o lo que sea. Fíjate qué simple lo puedo solucionar. Correcto. Y después, lo otro que quería remarcar, que vos lo dijiste en el slide siguiente, acá en el diagrama de flujo, acá tengo dos grandes problemas. O sea, tengo primero una caída de tensión que me genera que en el extremo de la carga no tenga los 380 volts de línea, tenga menos, ¿sí? Con lo cual puedo dañar el equipo que tengo conectado, ¿sí? Si es un variador o más que un variador, si es una carga que tengo conectado directa, puede sufrir un daño por esa caída. Con lo cual, bueno, voy a tener una consecuencia ahí de reparar ese problema. Y después la otra que vos mencionás ahí es la pérdida de potencia, donde ya hablamos en la charla anterior, el valor de la energía. Bueno, me estoy dando el lujo de que por el aumento de la resistividad en el conductor tenga una caída de potencia en los conductores, inútil, innecesaria. ¿Sí? Eso para marcarlo también. Correcto. Sí, sí. Bien, entonces acá específicamente es el punto a donde quería llegar, que les va a ser de mucha utilidad a la hora de ofrecer el servicio, porque aquí vamos a hablar de números, de cuáles son los números que nosotros vamos a manejar cuando le vamos a ofrecer nuestro servicio a el potencial cliente. Bien, entonces, vamos a hacer los cálculos aquí. Bueno, me pasé. Acá tengo el Excel preparado. Entonces, bueno, vamos a suponer, por lo menos en mi caso, que este mes me llegó, primero, aclaro, ¿no? Son los datos de la factura de Enor, ¿sí? Así que, bueno, si usted está viendo este webinar desde el interior, tendría que hacer la comparación con los datos de su facturación. Pero los dos valores, digamos que son troncales o fundamentales para hacer los cálculos, serían los kilowatts consumidos en el mes y el segundo sería el valor del kilowatt hora, que esto
como digo, va a depender directamente de la zona donde usted se encuentre. Bien, una vez aclarado esto, vamos a dar un ejemplito muy preciso y corto, donde, bueno, por lo menos si en mi factura eléctrica yo generé 350 kWh, entonces lo que voy a pagar son 1.364 pesos. Bien, acá, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, por lo menos acá en Capital, cuando me limitan a que el coseno de phi o el factor de potencia sea mayor o igual a 0,85, si yo tengo un factor de potencia en mi red de 0,84, entonces este es el monto adicional que yo tendría que pagar por ese coseno de phi. ¿Sí? Ok, ahora, ustedes me dirán, bueno, pero este monto es despreciable, a una industria no le afecta, no pasa nada, listo. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué pasaría si, en vez de 0,84, bueno, esa misma industria tiene un factor de potencia de 0,70? ¿Ves? Acá ya estamos hablando de un número. Obviamente esto va a ser en un mes, ¿no? Y en el peor de los casos, si no se controla ese factor de potencia y Richard, puede llegar disculpa. hasta 0,6, vean la cantidad de dinero que vamos a llegar a ahorrarle a esa industria. Es más, todos estos números se van a multiplicar. Yo acá porque tengo el consumo de, por decir algo, de mi hogar, obviamente en una industria no vamos a tener ese consumo, podemos llegar a tener 600, 800 kilowatts, por decir algo. Bueno, el número ya aquí no entra, vamos a poner 600. Richard, Sí. discúlpame, yo no estoy pudiendo ver el cálculo, ¿eh? Ah, a ver. No sé porque me No, dejaste... Richard, te quedó congelado en Claro. la presentación. Bueno, un No segundo, estamos viendo. así comparto. Denme un segundo. Estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo. Puede fallar, decía. Puede fallar. Aquí vamos, aquí vamos. Ahí sí, si pueden avisarme si se ve. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, bueno, excelente. Vamos de nuevo a hacerlo un poco más rápido. Pero bueno, ya tienen el concepto, ¿no? Ok, asumiendo que la industria está teniendo 600 kWh consumidos, va a pagar este monto, no es nada. Bueno, ¿qué pasa si en este momento yo tengo un factor de potencia de 0,84? Voy a pagar 3.000 pesos, que digamos, bueno, no es tanto, pero si yo voy a 0,7, por ejemplo, miren el valor que ya está empezando a tomar esa factura. Y en el peor de los casos, si yo voy a 0,6, miren el monto que ya estamos hablando. Es un valor bastante importante. ¿Bien? Entonces, este monto nosotros podríamos llegar a, digamos, a salvar a nuestro cliente de que tenga esta penalización. ¿Bien? Entonces, obviamente, si nosotros llegamos con este tipo de oferta, de que mostrándole los cálculos, diciendo, mira, sí, tienes un consumo de tanto por mes y tienes un factor de potencia de tal valor, vas a tener esta pérdida. Eso es, digamos, te va a dar a ti más herramientas para poder explicarle o darle una solución a tu cliente y obviamente eso lo va a apreciar. ¿Bien? Sí, y convengamos, Richard, que 600 kWh no es un gran consumo, ¿sí? O Por sea, en eso, una sí. pyme lo podés llegar a tener tranquilamente. Y ya estás hablando de valores de recargo importantes. Correcto. Otra cosa que también me gustaría aclarar acá, me imagino que muchos lo saben, no sé si otros no, es que, bueno, generalmente este tipo de cálculo son aplicados para lo que serían las industrias, que son donde tienen más reactancia inductiva y es donde se puede llegar a ver un factor de potencia bajo. No implica que, otro ejemplo, si yo tengo un conjunto de departamentos y yo quiero aplicar el software ahí, no implica que no funciona, no.
en realidad voy a poder seguir leyendo las variables de voltaje, voy a poder solucionar otros problemas, ¿está bien? Entonces con esto no queremos, digamos, limitar la capacidad de proyectos que ustedes tengan, sino más bien dar una solución y un abanico de posibilidades más extenso para que usted pueda resolver los problemas de sus clientes. Pero bueno, dado estos ejemplos, como hincapié, es lo que nosotros buscamos, digamos, en esta presentación. Okay, ahora voy a seguir con el Y Richard, slide. déjame agregarte que está genial así presentado y hasta como para brindárselo como herramienta a, bueno, a nuestros distribuidores al momento que ellos también puedan comercializar o necesiten comercializar, ¿no? Lo que es GEMS. O sea, es Correcto. una buena herramienta para que lo puedan utilizar ellos también esto, porque Sí, se ve sí. clarísimo cómo va variando los costos, ¿no? Sí, es más, no, digamos, no hay problema. Si ustedes necesitan estos cálculos, nosotros no tenemos problema en pasárselo. Toda esta información está, por lo menos en el caso de Edenor, se encuentra en la boleta de luz. Yo saqué directamente los cálculos de ahí y toda la información también está en la página de Edenor. Obviamente, si usted adquiere este Excel con la información, lo que tendría que hacer es ajustar los cálculos de su boleta de luz. Obviamente tomando en cuenta los valores de los kilowatts que se consumió por mes y del valor que le está cobrando por kilowatt hora el distribuidor eléctrico en el caso o en el lugar donde usted se encuentre. Ok, entonces, por lo menos acá para este caso también de Edenor, ¿qué va a pasar cuando nosotros bajamos del valor de los 0,85? Pues Edenor va a enviar una notificación al usuario, idealmente, diciendo que usted tiene un valor menor o inferior al establecido por Edenor y que por favor lo acomode, o sea, o lo ajuste. Entonces usted va a tener un plazo de 60 días para poder hacer, digamos, la corrección del mismo, ¿no? En el caso contrario, bueno, obviamente va a recibir la penalización que hablamos anteriormente en su factura de luz, así que bueno, hay que tener mucho ojo con esto. Y es importante aclarárselo también a la persona que nosotros le vamos a ofrecer el servicio porque le estamos ahorrando una cantidad de dinero que es importante, ¿sí? Haciendo la sumatoria, digamos, en periodo de tiempo de un año, en periodo de tiempo. Bien, acá sí me gustaría darle paso más a Pablo, quien les va a hablar un poco sobre los precios y licencias que nosotros tenemos estimado o sugerido para todos ustedes. Bueno, a ver, lo que se buscó acá y como broche final de todo lo que charlamos es poner un poco en consideración ustedes como distribuidores de Graal, cómo transmitir esto a su cliente, ¿sí? Primero, lo que quisimos era, bueno, darle un pantallazo de los posibles problemas que podemos evitar y qué se puede trabajar con el sistema. Y ahora vamos a hablar de, bueno, ¿qué sale esto? ¿Sí? Que es lo que por ahí se vienen preguntando hace rato. Estos precios que figuran acá son precios sugerido público. Vale aclarar que esto puede diferir por provincia, por cliente, y esto lo definen ustedes. Ahora, lo que se busca acá es, bueno, ponerle un valor aproximado para dar referencia en comparativa de qué estamos hablando. No me acuerdo, Richard, si fue en la primera charla donde hablamos de las configuraciones disponibles o en la anterior, pero también aclaramos, acá colocamos solamente dos opciones, que serían el multimedidor jefe 1000 MP, con variables un poco más reducidas, y el 1000mH, que es el que figura abajo, donde ya tenemos armónicos y otras funciones que no están en el anterior. Fíjense que ustedes tienen ahí dos valores. Uno es 33.500 pesos, que sería todo el equipamiento necesario, más la licencia por un año, y su correspondiente renovación, que es 11.999 pesos anual, en el caso del primer equipo. En el caso del segundo equipo,
son 48.000 pesos el equipamiento más la licencia del primer año y la renovación en 12.800 pesos. Ahora bien, nosotros acá tenemos dos opciones fundamentales que surgen rápidamente al plantearse, bueno, ¿cómo le ofrezco esto al cliente? Bueno, una de dos. O puedo ofrecerle el equipamiento, ¿sí? Y la licencia, y renovar ustedes la licencia del cliente todos los años, dependiendo de la envergadura del cliente, ¿sí? Si estamos hablando de una industria que lo considere, podemos directamente hacer la instalación del equipo, que ya lo hablamos en el anterior webinar, o podemos ofrecer, cuando el cliente por ahí es temporal, o por ahí es un cliente más chico, ¿sí? Una pyme, donde por ahí hablar de una inversión directa de 50.000 pesos es mucho, podemos ofrecerle un subalquiler del equipamiento, o llamarlo un análisis de la red, donde yo, por ahí ustedes como distribuidores pueden tener un equipo y subalquilarlo para poder hacer el análisis. ¿Qué quiere decir? Supongamos, yo puedo tener una problemática con un cliente que puede venir por, no sé, la distribución de cargas que vimos en el principio, ¿sí? Donde genera problemas, vemos que la red tiene sobrecargas térmicas y demás. Entonces yo puedo proponerle al cliente, bueno, mira, yo te hago una auditoría de 3 meses, donde puedo ver, además del problema puntual, bueno, cómo está todo lo demás. Cómo está el coseno phi, cómo está las tensiones, cómo son las tensiones de red, ¿sí? Quiero ver la distorsión armónica de la red, que no lo pudimos agregar en este webinar por un tema de tiempo, pero es otra de las cuestiones que podemos trabajar. Y proponerle, bueno, yo te hago un estudio de tu red durante 3, 6 meses, la ventana de tiempo que ustedes consideren como idóneo, y lo que hago es, bueno, cobrar un fee, por supuesto, por ese trabajo, y puedo ir prorrateando el valor del equipo en los distintos clientes o las distintas instalaciones o análisis que pueda hacer en el año. Puedo tener, por ejemplo, 4 hipotéticos clientes que puedan requerir el servicio, y directamente trabajando 3 meses cada uno, bueno, yo en un año puedo amortizar el equipo. ¿Cómo? Por ejemplo, acá pusiste un ejemplo en el cual yo puedo cobrar un abono de 3.000 pesos por el servicio de alquiler del equipamiento, otro costo por el estudio, ¿sí? Que serían estos 2.500 que aparecen abajo, y aquí tenemos lo que es la renovación, ¿sí? En 500 pesos, perdón, los 500 pesos que siguen serían el costo de instalación. Yo tengo, para que vean, en los primeros 3 ítems son 6.000 pesos que le va a salir al cliente mensualmente el estudio. Y que a mí, ¿qué me brindan? Me brindan poder amortizar el equipo, que tuve que comprarlo para, bueno, poderlo trabajar, y me está brindando una utilidad a ustedes como idóneos de 3.000 pesos mensual, solamente por dejar el equipo en la planta de mi cliente y poder hacer el análisis de datos. Todavía no hablamos de la parte de corrección. Con lo cual, de vuelta, esto es una aproximación, es para abrir un poco la cabeza de cómo se puede trabajar. Ustedes pueden estos valores modificarlos como quieran. Pueden directamente cobrarle, no sé, 10.000 pesos por lo que es el estudio mensual, dependiendo de la magnitud del cliente, ¿sí? Se buscó acá en, digamos, tener un contraste de el valor del equipo versus lo que le va a significar al cliente. Fíjense que, como vos dijiste, Richard, una multa por un coseno phi bajo, que tranquilamente puede estar en el orden de los 15.000, 20.000 pesos,
recién hicimos la hipótesis en el cálculo, contra lo que le puede salir si yo le cobro 6.000 pesos mensual por 3 meses, que son 18.000 pesos, ya me estoy directamente, le está saliendo menos hacer el estudio, evitar el problema de coseno phi y los futuros problemas que podamos tener con las otras variables que charlamos anteriormente. No, Me gustaría... Sí, Richard, decime. Disculpa que te interrumpa, pero está bueno también aclarar que en realidad el servicio que les pueda ofrecer a tu cliente va a venir directamente relacionado a, digamos, la capacidad de solución que puedas tener en el caso de que si la industria, por lo menos, necesita una corrección de factor de potencia, esto es un número. Si necesita la corrección de armónicos, también es otro número. Si solamente quiere el servicio de que, bueno, que estés pendiente de si la tensión sube, si la tensión baja, todo es variable. O sea, digamos que estos números pueden o van a ir relacionados directamente a lo que sería tu oferta como instalador. Recuerda que el software es una herramienta para poder usarlo, pero va a estar limitado obviamente al conocimiento que nosotros le demos y cómo vamos a aplicar esa herramienta. Así. Sí, correcto. Puede ser, como decís vos, que me llamen por una problemática, que yo cobre un servicio por esa problemática, pero fíjate una cosa, que yo los datos ya los tengo. Porque si a mí me llaman por corrección de coseno phi, pero paralelamente surgen problemas de sobrecarga en la línea, yo ya tengo los datos de las curvas de corriente, las tengo almacenadas. Acuérdense que tenemos un límite de 24 meses, ¿sí?, de almacenamiento, con lo cual pueden haber variantes de todo tipo donde yo pueda decirle al cliente, no, bueno, vos querés un análisis de corriente, de sobrecargas, bueno, perfecto, entonces vas a tener que abonar X cantidad de diferencial por eso. Convengamos que eso lleva un tiempo a ustedes como técnico de procesarlo, ¿no? Pero bueno, es muy grande el abanico que se puede cubrir y bueno, y tratarlo en cada situación particular distinto. Correcto. Después, bueno, acá por último, acá vos planteaste, bueno, ¿cuál sería la renovación del equipo? También consideren que una vez que el cliente, en el caso de que adquirió el equipamiento, solamente tiene que abonar la renovación al año, que, por ejemplo, vos acá lo planteaste, serían 3.000 pesos mensuales en una licencia de, si no me equivoco, que es del plan... si tenemos un plan Pro, ¿no? Si tenemos el básico, lo que le estaríamos cobrando mensualmente en un año sería 1.000 pesos, porque la renovación está en 12.000 pesos. Entonces, si tenemos esa licencia de básico, digamos, le estamos ofreciendo el servicio básico, tenemos el analizador MP y ese convertidor, vamos a tener que hacer un presupuesto de 1.000 pesos mensual. Eso no es nada, o sea, Netflix cuesta más caro que eso. Y bueno, a esto le puede sacar más rédito y más provecho. Y además de esto, Pablo, otra cosa que ahora dando los ejemplos, digamos que recordé, es que el usuario, o sea, puede tener un apalancamiento con este sistema. ¿Por qué? Porque la primera vez que hizo una gráfica para el primer cliente, hizo una gráfica de consumo, hizo cualquier, digamos, corrección y después está haciendo un seguimiento de esos gráficos, estos gráficos lo puede bajar en un Excel y lo puede mostrar a su próximo cliente. Entonces le dice, mira lo que logré con el software, mira lo que hice con este cliente, mira lo que está ahorrando en dinero este cliente, mira el nivel de instalación que tiene ahora. O sea, lo podemos usar para apalancarnos y que, bueno, obviamente el cliente que ya venga a futuro la tenga más clara en ese sentido de decir, bueno, sí, me está mostrando gráfica de consumo, me está mostrando gráfica de tiempo, me está mostrando algo más detallado. Es muy diferente llegar a un cliente con las manos vacías y decirle, corrige el factor de potencia,
a llegar con un análisis estadístico o diagnóstico de qué pasa antes de hacer la corrección y qué pasa después, y mostrarle, toma, esto es lo que pasa. Es un cambio totalmente radical, un abismo, y sé que por lo menos a ustedes les va a funcionar para poder elevar su valor como instalador o técnico, ya sea para hacer mantenimiento a una diferente industria, por lo menos lo podemos aplicar si hay diferentes sucursales de la misma. En realidad, obviamente, eso va a depender de la cartera de clientes, en este caso que tenga el instalador, ¿no? Sí, sí, vale nombrar de nuevo lo que dijiste en el caso de la renovación, que estamos hablando de 1.000 pesos mensuales, cuando el cliente, supongamos que se quede con el equipamiento, es un costo que digamos, se absorbe con cualquier posible problema como consecuencia de no haber hecho esto. ¿Sí? Estamos dando referencia de precios justamente por eso, de que no estamos hablando de nada alocado, totalmente posible para cualquier pyme o pequeña industria. Correcto. No sé si, Lu, vos que estás mirando el chat, si querés que respondamos alguna pregunta. Hay algunas consultitas, que, bueno, una es si incluía los transformadores, nos preguntó Mariano. Bueno, ya Lucila igualmente estuvo respondiendo. Y después, bueno, si el tema si ya estaba cargado en las listas, algo un poco más ahí. No sé si hay alguien que tenga alguna duda en cuanto a esto que se explicó de precios, si quisieran aportar algo, si hay algo que no se llegó a entender bien o que quieran reforzar. Creo que este es el momento. Pueden levantar la manito o escribirnos por el chat, como gusten. Ahí está. Mirá quién levantó la mano. Increíble. ¿Cómo estás? No, no participa nunca, no, lo acabamos de conocer acá. Nunca. Habilitate. Ya sos como uno de nosotros, Carlos. Ya puedes hablar libremente. Ahí no te Ahí escuchamos, Carlos. no te escuchamos. No te escuchamos. Sale como que desmuteaste, pero no sale el audio. Sí. A ver si ¿Ahí yo me lo escuchás? puedo- Ahí está. Ahora sí. Ahí está, perfecto, sí. Bien, así muy interesante el costo, bueno, la verdad, ínfimo. Nada alocado, como resaltaba aquí Pablo también, cuestión que yo creo que son muchos los beneficios que se pueden obtener con este equipo. Y bueno, aparte de la posibilidad de configurar muchos widgets que mostraste en el webinario anterior, que le da una utilidad extra, aparte de lo que se está viendo aquí. Y bueno, como decía Richard, ya queda en la experiencia de campo que pueda tener el operador en las funciones que le quiera dar, pero realmente el costo sí es muy atractivo. Las posibilidades de comercialización también son bastante interesantes. Sí, yo creo que lo que faltaría y que están yendo por el buen camino es el tema de la difusión, porque todavía hay muchas empresas o muchos instaladores de este tipo de artefactos que no lo conocen, y estaría bueno publicitar un poquito más. Entonces, Estamos en eso. ver si va a haber un plan así de capacitación, ¿sí? Como para llamar más la atención, porque, a ver, sabemos que el cliente lo necesita. El cliente no sabe que lo Estamos El en necesita. problema está, eso, claro, el Carlos. problema está. Estamos en eso, lo que pasa es que, bueno, es algo tan nuevo, tan innovador, que trae muchas herramientas. Imagínense que esto lo dividimos en 3 capítulos, pensado para nuestros distribuidores inicialmente, para que puedan entender cómo se va a comercializar, cómo distintas cosas, y es tan amplio e incluye tanto lo que es el software que cuesta por ahí un poco, y bueno, obviamente entendemos también tema tiempos y un montón de cosas, esa llegada a que se pueda conocer más, pero bueno, sí, vamos por ese lado. Igual te comento algo, Carlos, en base a mi experiencia, que es muy poca, pero bueno, hace, ponerle 2 años y medio, cuando ya nos estábamos empezando a acercar a la asociación de IERIC,
a mí me tocó ir, nosotros estábamos organizando una charla de Smart, nosotros le íbamos a comentar, y en aquel momento todavía le hablabas a alguien de Smart y decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se usa? No, eso es muy complicado, no, tienes que saber programación, los precios deben salir un ojo de la cara, o sea, era bastante, digamos, escabroso el terreno cuando hablábamos de Smart, la gente no lo asociaba tanto, en contrariedad, o sea, hoy en día es muy diferente. Hoy lo quieren todos. La venta del Smart se disparó cuando empezamos a difundir la información, comenzó a llegar, como bien dices, las personas se empezaron a interesar, empezó, mira, sí, este Smart lo escuché por acá, ya no solamente nos llegaba, digamos, sugerencias o preguntas de las personas que estaban especializadas en el rubro, sino de personas más hogareñas que no tenían tanto conocimiento, y bueno, nada, así es un tema, digamos, que se va a ir tratando poco a poco, pero que la finalidad es llegar a todas esas personas que necesitan el software y poder ofrecérselos. Así. Sí, por ejemplo, es verdad lo que estás diciendo del Smart, pero creo que la mejor estrategia de venta es tenerlo. En nuestro local, por ejemplo, cuando va alguien a preguntar sobre una lámpara de pie que nada tiene que ver con un Smart, por ejemplo, yo tomo mi celular, activo el Google Home, digo encender lámpara al salón, y el cliente ya me pregunta con qué lo hice. Entonces le termino vendiendo, además de la lámpara, por ejemplo, el Smart. O sea, todo es una cuestión de estrategia. Entonces, claro, ve Es un eso y quiere... muy buen vendedor, Carlos. Sí, entonces es la forma que encontré de comercializar a gente que por ahí no entiende muy bien, y demostrándole de una manera, o sea, sin forzarlo, sin presionarlo para la compra, simplemente mostrarle la ventaja que tiene, sin que me haya consultado y sin que lo haya solicitado, hace que él descubra que necesita ese producto. Que no sabía que lo necesitaba, pero después de ver eso dice, sí, lo necesito porque lo puedo aplicar aquí, dame 2. Entonces, se crea una venta compulsiva, digamos, e impulsiva también ahí en el momento, y sería lo que se podría lograr con esto a nivel industrias, de la misma manera. Sí, ¿cómo está, Carlos? Una cosita que está buenísimo con lo que disparó Carlos es, ustedes pueden trabajar sin tener que instalar nada, directamente con los accesos que tenemos de prueba, para mostrarle al cliente, como decís vos, Carlos, que no sabe que lo necesita, pero a través de las plataformas de prueba que generó Richard, pueden, digamos, mostrarle, mira, esto, vas a poder ver esto, vas a poder tener esta información, ¿sí? Con una instalación real, ¿no? Eso está muy bueno para que lo trabajen sin tener que invertir por ahora un solo peso. Eso es importante también. Correcto, para lo que sería la prueba o ese usuario de prueba, habilitamos un MP con versión Pro y habilitamos un MH con versión Pro también. O sea que en ambos van a poder hacer generación de eventos, van a poder ver todas las variables porque están, digamos, colocados en sitios donde hay consumos, son sitios reales, pues no es un sitio de prueba, son, digamos, empresas que están obteniendo ese consumo real. Y bueno, van a poder ver o chequear cómo revisar los históricos, cómo se genera un evento, si le llega la notificación, eso lo pueden probar también. O sea, está bueno poder ver, como bien dices, Carlos, o poder tocar antes de la compra, porque eso es lo que te va a llevar a realizar la venta como tal. Así que está bueno la acotación que haces. Ahí les compartí por el chat el link en donde van a ver, bueno, aparte de más info de Gems, en la parte de abajo de todo está el acceso al demo y bueno, nos solicitan el usuario y clave por mail directamente, se lo pasamos y ya pueden empezar a verlo un poquito en detalle. Perfecto, correcto. Bueno, ¿qué dice Lucía? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más que se anime a hablar o que nos quieran consultar? ¿Quedó claro esto del tema de precios, de renovación y demás? No sé si a alguno le surge alguna duda.
Se va, sigue sumando gente hasta ahora igual. Lo Lucía, pensé, no lo dije. Sí, ahí preguntaban lo de la lista de precios. Estaría bueno ya para la semana próxima ya poder cargar, bueno, en las listas nuestras, en el site, todo lo correspondiente a las versiones y renovaciones. sí, así ya lo tienen un poquitito. Sí, 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 Mariano poder. quería hablar. Me parece, Sí, te Mariano está comento levantando la algo mano literal. que Sí. no sé si lo han tenido en cuenta, pero capaz que es algo que les sirve como argumento de venta. Ahora que está creciendo el tema de la energía solar, cuando vos tenés energía solar e instalás una capacidad significativa, tipo 60, 100 kilowatt, hay momentos en los cuales vos estás inyectando a la red energía y te hacen un crédito por eso. Por ahí esto te puede permitir tener un mayor control de eso y no depender solamente de la medición que te haga la compañía eléctrica de lo que vos estás consumiendo y enviando a la red. Y otra cosa que está interesante es que generalmente es mal negocio vender a la red. Hay que tratar de distribuir tu producción para que vos tengas un consumo parejo que esté adecuado a tu capacidad instalada. Y a nosotros nos ha pasado que asesorando a empresas con ese tema, procesos que ellos hacían en un horario, que eran grandes consumidores de energía, los han cambiado de horario para mantener, por ejemplo, en una hacían un termosellado, y ese termosellado ellos tenían la costumbre de hacerlo a la noche, pero a la noche era donde tenían más consumo de luminaria, entonces lo hemos pasado a la siesta. Y ese tipo de análisis de cómo es la curva de tu distribución del consumo a lo largo del día, cuando está relacionado al tema de energía solar, es bastante significativo. Excelente, muchas gracias por tu observación, Mariano, y tienes toda la razón. En realidad el histórico, al poder ser, digamos, de hasta 12 y 24 meses, te va a dar una facilidad y versatilidad de poder analizar tu instalación muy, muy grande. Ojo con esto porque no es lo mismo que te ofrezca una medida o un histórico que llegue hasta 6 meses, no sé, un año, que tener el histórico de 2 años. O sea, esto es muy importante para hacer el análisis de eso que bien mencionaba Mariano, que son los horarios picos de consumo. ¿También? En la charla pasada también mencionamos que hay horas en el interior, por ejemplo, donde en cierta franja horaria nos van a penalizar si pasamos cierto consumo, otras no. Entonces hay que tener en cuenta esas observaciones a la hora de hacer el diagnóstico y posible solución del sistema para ofrecerle a nuestro cliente. Sí, Richard, también con respecto a eso, justo ayer estaba tocando el tema, ya estaba vendiendo este equipo antes de tenerlo, casualmente con un electricista que se encarga de plantas de producción, y el argumento era el mismo que plantea Mariano, de poder cambiar los horarios de los procesos para no pasar al próximo bloque donde el kilovatio hora es más caro. Entonces, con ese tipo de estrategia se puede ahorrar muchísimo dinero y mostrarle al cliente la realidad del ahorro, porque en la tarifa se va a reflejar. Haciendo Ahí me parece que se le cayó la conexión. y me hagan consumir en un bloque de costo superior. Así que esa es una buena estrategia también, y justo la estábamos planteando con un electricista que trabaja en las plantas para que él venda este equipo, o el servicio también, puede ser. Ahora que ustedes lo plantean, está bueno también vender el servicio, no necesariamente el equipo. Y bueno, y es una de las estrategias, creo que más poderosas, ¿no? O sea, tocar el tema costos, mostrarle con valores reales y bueno, ver reflejado al mes siguiente el ahorro. Creo que solo se va a renovar automáticamente la licencia, pero sin protesto, digamos.
Claro. Y sí, Te otra, firmo un otra- pagaré, Sí. no hay problema, muchacho. Todos estos ejemplos están buenísimo que surjan también acá para que, a ver, somos todos colegas y demás, son todos distribuidores de Gralf y demás, y está bueno que surjan para que también ustedes tengan más herramientas al momento de comercializarlo, que es un poco la idea de este capítulo 2, en realidad era un poco mostrarle los costos y también cómo ayudarlos a ustedes a poder comercializar esto. Así que creo, no sé a vos, Richard, ¿qué te parece que surjan estos ejemplos? Suman muchísimo. Excelente, suman un montón. Otra idea también que nosotros teníamos pensado es, imagínate que tú llegues a tu cliente, eh, obviamente lo compraste tú, el equipo, y le digas, bueno, te lo voy a dejar por un mes, en un mes te voy a leer las variables, te voy a analizar qué es lo que está pasando en tu instalación. Si no lo quieres después de ese mes, bueno, listo, le damos de baja la licencia, no sé qué. Cuando tú llegues con el equipo y ya lo instales en la fábrica de ese cliente, hay más probabilidad de que adquiera el plan y se quede con el equipo, que lo tenga que retirar nuevamente. Así que ojo con esto también, porque es la estrategia de venta que generalmente hace las grandes empresas, ya sea Netflix, Amazon Prime, no sé, que el primer mes te dice, bueno, te lo dejo gratis el primer mes, si te gusta te quedas, si no, bueno, nada, obviamente ya en ese caso el cliente habríamos que buscar una forma de que él pague el equipo. Si se le queda instalado, bueno, listo, lo utiliza porque el analizador de red es importante, a pesar de que ya no lo pueda ver en la, digamos, en la plataforma o en el software, pero ya pagó y ahí vamos a hacer o enganchar al cliente para que, bueno, se quede con el equipo y también tenga el software. Y en el caso de que no quiera el software, bueno, ya pagó el equipo y le diste o le ofreciste el servicio. Así que bueno, eso también sería otra estrategia de venta buena a poder analizar y poder aplicar, digamos, al cliente o al potencial cliente que nosotros tengamos. Así que bueno, Lucía, no sé qué piensas. Perdón, estaba escribiendo. Bien, yo creo que, no sé si alguien más tiene alguna duda o algo, por ahora estuvo bueno, me gustó que hubieron algunos ejemplos interesantes y bueno, un poco esto que decíamos, va a ayudarnos entre todos a generar lo que nos pedía Carlos de que se haga más conocido. Sabemos que a él le gusta mucho el tema del software, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud o quiere repasar algún contenido. De todos modos, igual, desde ya los vamos a estar invitando para el jueves que viene, que ya cerraríamos un poco, sí, con lo que sería el capítulo 3 que le llamamos, ¿verdad? Están todos invitados y obviamente vamos a brindar mucha más información sobre este software que, como dijimos desde un inicio, es tan amplio y tan completo que, bueno, tuvimos que dividirlo. Así que desde ya están todos invitados, ¿no? Correcto, es así. Bueno, si quieren repasar lo que se quedaron hasta este momento, pueden ir al primer video, así, digamos, tienen un pantallazo más general de cuáles son los planes, qué es lo que tiene cada plan, las formas de, digamos, de hacer la suma o de conjugar los elementos, ya sea el analizador con el convertidor y los planes. Así que bueno, los esperamos en la próxima charla y espero que hayan disfrutado de esta el día de hoy. Bien, perfecto. Bueno, un gusto y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y participaron y nos vemos la próxima. Gracias a Sí, todos. saludos. Chao, chao. Chao, chao.